Yo estaba allí, sosteniendo su mano, cuando el mundo pareció detenerse. La piel de mi padre, antes fuerte y llena de vida, ahora estaba fría y pálida. Sabía que el final estaba cerca, pero aún así seguía hablándole, como si mis palabras pudieran atravesar las barreras de la conciencia y alcanzarlo. «Papá, puedes irte en paz», murmuré, con la voz entrecortada pero firme. «Prometo que prolongaré el legado de nuestra familia». Mi madre y mi hermano no estaban allí. Tal vez por cobardía, tal vez por indiferencia. No importaba. Esa despedida era solo nuestra, como tantas conversaciones que habíamos tenido a lo largo de los años. El silencio de la habitación era casi ensordecedor, roto solo por el sonido irregular del monitor cardíaco. Observaba cada una de sus respiraciones, como si intentara guardarlas como un último recuerdo. Era extraño, pero no sentía tristeza de la manera en que imaginaba que debía sentirla. El dolor de la pérdida era reemplazado por un tipo de serenidad que venía de la certeza de que había hecho todo lo que podía. Estuve a su lado, escuché sus historias, absorbí sus enseñanzas. Fui su alumna, su compañera. Él era mi héroe, y ahora se iba, pero no sin antes dejarme algo que sabía que nadie más podría entender. El velorio fue una formalidad fría. Mi madre, Laura, vistió su mejor vestido negro, no por luto, sino para impresionar a los demás presentes. Mi hermano, Enrico, estaba allí, pero no derramó ni una lágrima. Parecía más interesado en las conversaciones sobre el testamento que en la pérdida que estábamos enfrentando. Mientras los dos interactuaban con los demás como anfitriones de una fiesta, yo me quedaba en silencio, al lado del ataúd, intentando encontrar una última conexión con mi padre. Esa noche, mientras volvía a casa, empecé a pensar en lo que vendría después. Sabía que mi familia esperaba ansiosa la lectura del testamento. El comportamiento de ellos siempre había girado en torno al dinero, como si fuera lo único que mi padre tuviera para ofrecer. Pero yo sabía que él tenía algo más. Algo que solo yo sería capaz de reconocer. Al día siguiente, desperté con una sensación de vacío, pero también de propósito. El abogado de la familia había convocado a todos en su despacho. Era hora de saber qué nos había dejado mi padre a cada uno. Sabía que la disputa por la herencia sería un espectáculo aparte, pero no tenía idea de que ese momento sería el inicio de algo mucho mayor. Me preparé para enfrentar la lectura del testamento sin expectativas. Pero, en el fondo, había una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Qué quería mostrarme mi padre que nadie más podía ver? El despacho del abogado tenía un aire pesado, casi asfixiante, tal vez por la combinación de la expectativa y el resentimiento que todos cargaban. Mi madre estaba impecablemente vestida, con joyas que brillaban bajo la luz fría de la sala, mientras Enrico miraba fijamente al abogado, como un depredador que sabe que la presa está a punto de caer. En cuanto a mí, me senté en la esquina, discreta, intentando contener el torbellino de pensamientos que insistían en invadirme. El abogado, un hombre de mediana edad con una postura meticulosamente neutra, comenzó la lectura. Las palabras salían de su boca como sentencias definitivas. Mi madre recibió una generosa suma de dinero, suficiente para mantener su vida de apariencias durante muchos años. Enrico heredó propiedades valiosas, incluida la casa de campo, donde le encantaba presumir con fiestas lujosas para sus amigos. Escuchaba todo con atención, pero sin envidia. Nada de eso me parecía significativo. Entonces, llegó mi turno. Para mi hija, mi niña, dejo el coche que está en mi garaje. La sala estalló en risas. Mi madre arqueó una ceja, con una sonrisa burlona en los labios. Enrico fue más allá, soltando una carcajada alta, casi caricaturesca. «Parece que la favorita se quedó con un coche que ni siquiera vale $100», provocó, aún riendo. Permanecí en silencio. Mi padre siempre tuvo una forma peculiar de manejar las cosas. Sabía que aquello no era un desprecio, sino un mensaje que aún debía descifrar. Mientras los demás se burlaban,
Una sensación diferente se apoderó de mí, una confianza calmada e inexplicable de que eso era solo el comienzo. Cuando todo parecía haber terminado, el abogado pidió que los demás salieran de la sala. Ariana, necesito hablar contigo en privado. Mi corazón dio un salto. En cuanto nos quedamos a solas, sacó un pequeño pendrive del bolsillo interno de su saco y lo colocó sobre la mesa, deslizándolo en mi dirección. Tu padre me pidió que te entregara esto solo a ti y que vieras el contenido en privado. Fue muy claro respecto a la discreción. Mis dedos vacilaron por un momento antes de tomar el objeto. ¿Qué hay aquí? Eso solo tú podrás descubrir, respondió, manteniendo la neutralidad, pero con una mirada que parecía guardar más de lo que dejaba entrever. Salí del despacho sin cruzar palabra con mi madre o Enrico. Aún estaban afuera, probablemente riéndose a mis espaldas, pero nada de eso importaba. Fui directamente al coche que mi padre me había dejado. A pesar de su antigüedad, sentarme en el asiento del conductor me trajo una extraña sensación de familiaridad, como si él estuviera a mi lado. Coloqué el pendrive en la computadora portátil que siempre llevo conmigo y esperé, ansiosa, mientras el video cargaba. Entonces, apareció en la pantalla. Mi padre. Su voz firme, pero marcada por el tiempo, resonó en el silencio del coche. Oh, mi niña, si estás viendo esto, significa que mi hora ha llegado. Sabía que este momento sería difícil para ti, pero también sé que eres más fuerte de lo que imaginas. Quiero que sepas que siempre creí en tu potencial y que te confié algo muy especial. Dentro de la guantera de este coche, encontrarás una llave y una dirección. Ve hasta allí. Confía en mí. Entenderás todo en el momento adecuado. Mi respiración estaba acelerada. Él siempre tuvo una manera de transformar todo en un misterio, como si supiera que yo necesitaba ese desafío para encontrar mi propio camino. Abrí la guantera con manos temblorosas y ahí estaba, una llave sencilla, pero con un pequeño sobre adherido a ella, que contenía una dirección. Miré a mi alrededor, como si alguien pudiera estar observándome, y respiré hondo. Sabía que esto era apenas el comienzo. Enganché la marcha y conduje hasta el lugar indicado, sin idea de lo que me esperaba, pero con la certeza de que mi padre me había dejado algo mucho más grande que cualquier herencia material. La dirección me llevó a un condominio que solo conocía de nombre, uno de esos lugares que aparecen en revistas de lujo, con portones altos, guardias uniformados y autos importados entrando y saliendo como si fueran parte de un desfile silencioso. Aparqué mi viejo coche en la entrada, sintiéndome fuera de lugar, pero decidida. Mientras caminaba hacia la portería, con la llave y el sobre en las manos, uno de los guardias me miró con desconfianza, pero bastó mencionar mi nombre para que inmediatamente llamara al abogado. «¿Señorita Ariana Castelli?», preguntó el hombre que apareció ante mí. Parecía exhausto, pero mantenía una postura impecable. Era el mismo abogado que había leído el testamento. Su padre pidió que la esperara aquí. «Por favor, acompáñeme». Subimos en el ascensor panorámico, y mientras el paisaje de la ciudad se revelaba a través de las paredes de cristal, mi corazón parecía sincronizado con el movimiento ascendente. Cuando la puerta del ascensor se abrió, estábamos frente a una única entrada. Insertó la llave en la cerradura, y con un clic suave, la puerta se abrió, revelando lo que parecía ser otro mundo. El apartamento era un espectáculo. El suelo de mármol relucía bajo la luz natural que entraba por las enormes ventanas. Obras de arte decoraban las paredes, y cada pieza de mobiliario parecía haber sido elegida con un propósito, como si todo allí tuviera una historia. Caminé en silencio, absorbiendo cada detalle. Era difícil creer que aquello, de alguna manera, ahora me pertenecía. Su padre fue muy específico sobre cómo debía hacerse esto, explicó el abogado, rompiendo el silencio. Extendió un sobre más grande esta vez. Aquí están los documentos del apartamento. También hay instrucciones adicionales. Él pidió que usted fuera al banco con este papel.
No puedo decirle más, pero confío en que entenderá lo que él planeó. Abrí el sobre con cuidado, encontrando una carta. El papel tenía el perfume sutil que siempre asocié con mi padre, y las palabras escritas a mano parecieron cobrar vida mientras las leía. Mi querida hija, sé cuánto admirabas mi trabajo y querías mantener mi legado, pero mi mayor sueño siempre fue verte realizar los tuyos. Por eso, tomé la decisión de vender la empresa y convertir el dinero en una oportunidad para que crees el futuro que siempre has deseado. En cuanto a tu madre, tu hermano y los demás, probablemente lo gastarán todo rápidamente. Pero tú, mi niña, eres diferente. Sé que serás sabia en tus decisiones y construirás algo aún más grande de lo que jamás imaginé. Nunca olvides que estoy muy orgulloso de ti. Nos volveremos a encontrar, en el momento adecuado. Hasta entonces, vive plenamente y conquista el mundo. Con amor eterno, tu padre. Las lágrimas que había contenido desde su muerte finalmente brotaron, no de tristeza, sino de gratitud. Él siempre supo que yo quería algo más, que era diferente, y ahora me estaba dando las herramientas para hacerlo realidad. Respiré hondo, guardé la carta y contemplé la magnífica vista de la ciudad desde lo alto de aquel apartamento. Este era el punto de partida. No importaba lo que mi madre o Enrico pensaran, no importaban las dificultades que enfrentaría. Lo único que importaba era la confianza que mi padre había depositado en mí. ¿Está todo bien, señorita?, preguntó el abogado, interrumpiendo mis pensamientos. Está más que bien, respondí, secándome las lágrimas y volviéndome hacia él. Estoy lista para seguir adelante. Él asintió, me entregó los últimos papeles y se retiró. Me quedé allí sola, sintiendo el peso y la libertad de ese momento. Era hora de poner los planes en marcha, y yo sabía exactamente por dónde empezar. Esa noche, me senté en la amplia sala del apartamento, rodeada de silencio y posibilidades. La carta de mi padre descansaba a mi lado y, frente a mí, una página en blanco en mi computadora portátil. Por primera vez, las palabras de él no eran solo consejos, sino una brújula que apuntaba hacia un futuro que yo debía construir. Era hora de dar vida al sueño que él siempre apoyó, una empresa de moda sostenible. Sabía que el mercado era competitivo, pero mi pasión era más grande que cualquier obstáculo. Comencé a escribir todo lo que quería lograr: piezas hechas con materiales reciclables, asociaciones con ONGs para capacitar a mujeres en situación de vulnerabilidad y un modelo de negocios que fuera rentable, pero ético. Mi padre siempre me decía que el verdadero éxito era aquel que impactaba positivamente en otras personas. Y yo estaba decidida a hacerlo. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y miedo. Fui al banco con los documentos que el abogado me había entregado. Allí descubrí que mi padre había dejado una cantidad significativa en una cuenta exclusiva para mí, con una cláusula clara: el dinero solo podría ser usado para inversiones. Sentí una ola de gratitud al darme cuenta de cuánto confiaba en mí. Era como si él estuviera sosteniendo mi mano nuevamente, guiándome por un camino que sabía que era el correcto. Mientras tanto, mi madre y Enrico apenas disimulaban el desprecio. Enrico se encargaba de mencionar las propiedades que ahora poseía, mientras mi madre exhibía sus nuevas joyas como trofeos. Para ellos, yo era la desafortunada que había recibido un coche viejo. No sabían del apartamento, mucho menos de la cuenta bancaria. Mi padre, con su sabiduría, se aseguró de que nadie más que yo lo supiera. Entonces, ¿cómo va la vida de heredera de un desguace?, se burló Enrico durante una cena familiar. Lo miré, con una sonrisa tranquila en los labios, pero sin responder. Era inútil tratar de explicar algo a alguien que solo veía el mundo a través del prisma de la superficialidad. Esa noche volví al apartamento con una determinación renovada. El sarcasmo de Enrico no me afectaba. Al contrario, me motivaba. Cada paso que daba en la construcción de mi proyecto
Sentía que estaba devolviendo la confianza que mi padre había depositado en mí. Pasé noches estudiando, planeando e investigando. Comencé a contactar proveedores, costureros y posibles inversores. El primer obstáculo apareció cuando tuve que presentar mi idea a un grupo de posibles socios. Mi inseguridad casi se apoderó de mí, pero respiré hondo y recordé las palabras de mi padre. Confía en ti. Si yo confío, tú también puedes. Eso me dio la fuerza para seguir adelante. Así fue como di mis primeros pasos. Mi proyecto cobró vida poco a poco, con cada pequeña victoria aumentando mi confianza. Sabía que el camino sería largo, pero con cada decisión que tomaba, sentía que estaba más cerca de realizar el sueño en el que mi padre tanto había creído. Lo que no sabía era que, mientras yo construía algo con propósito, mi hermano ya estaba planeando cómo arrebatármelo. Mi proyecto finalmente tomaba forma. Las primeras piezas comenzaron a producirse, y cada detalle reflejaba el trabajo arduo y los valores que mi padre me había enseñado. Las críticas de mi madre y de Enrico continuaban, pero ahora eran diferentes. La indiferencia dio paso a una curiosidad disfrazada, y poco a poco, comencé a notar que estaban empezando a sospechar algo. La revelación llegó una tarde lluviosa, cuando Enrico apareció inesperadamente en el apartamento. Estaba revisando contratos en la mesa del salón cuando él entró sin avisar. Su expresión, normalmente llena de arrogancia, ahora llevaba una sonrisa ladeada, el tipo de sonrisa que usaba cuando tenía algo en mente. «Así que aquí es donde te escondes, ¿eh?», dijo, con los ojos recorriendo el lujoso espacio a nuestro alrededor. Nada mal para quien heredó un coche viejo. «¿Cómo lo descubriste?», pregunté, intentando mantener la calma. «Tengo mis métodos». Caminaba por la sala, tocando las superficies como si estuviera marcando territorio. «Pensé que no tenías nada, pero ahora veo que papá fue más astuto de lo que creía. Y tú, querida hermanita, parece que estás bastante bien, ¿no?». Respiré hondo, intentando controlar el torbellino de emociones que él despertaba. «¿Qué quieres, Enrico?». «Simple. Quiero una parte de esto. Y antes de que digas que no, debes saber que no estoy pidiendo. Estoy exigiendo». Sacó un sobre de su bolsillo y lo arrojó sobre la mesa. Dentro había fotos mías entrando y saliendo del apartamento, junto con documentos que demostraban la cuenta bancaria que mi padre me había dejado. Imagino que mamá estaría encantada de saber este pequeño secreto. O mejor, podría usar esto para atraer inversores para mí. Al fin y al cabo, yo también soy un Castelli. Mi respiración se volvió pesada. Él no quería solo una parte. Quería controlar lo que yo había construido. Pero mi padre me había preparado para momentos como ese. Permanecí en silencio durante unos segundos, mirándolo fijamente, antes de esbozar una pequeña sonrisa. «¿Crees que intimidarme va a funcionar?», pregunté, levantándome lentamente. «No tienes idea de lo que está pasando aquí, Enrico. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Ya esperaba algo así de ti». Su expresión vaciló por un momento. Tomé mi teléfono y le mostré algo que había grabado la noche anterior. Una conversación entre él y uno de sus socios. Discutían cómo planear un ataque contra mi empresa para desestabilizarla. Tenía todo: voces claras, fechas e incluso detalles de las transacciones que planeaban usar en mi contra. Papá no solo confió en mí, Enrico, me enseñó a proteger lo que es mío. Su rostro palideció. Intentó balbucear algo, pero continué. «Si te atreves a poner un pie en mi empresa o en este apartamento otra vez, esto irá directo a la policía. Y te aseguro que ninguno de tus amigos adinerados querrá ayudarte cuando esto salga en los periódicos». Enrico salió en silencio, pero sabía que esa no sería su última tentativa. Aún así, en ese momento, sentí una ola de alivio. Él podía intentar derribarme, pero yo era más fuerte que cualquier amenaza que representara. Esa noche, revisé mis próximas estrategias. Mi proyecto estaba ganando atención, y eso solo significaba que los desafíos serían más grandes de ahora en adelante. Pero ahora,
estaba lista para enfrentarlos. Sabía que la lucha no era solo por lo que estaba construyendo, sino por el legado que llevaba conmigo. Han pasado meses desde el enfrentamiento con Enrico, y mi vida nunca había sido tan diferente. Mi empresa no solo había tomado forma, sino que comenzaba a florecer de una manera que ni yo misma imaginaba. Las primeras colecciones de moda sostenible se agotaron rápidamente, y las asociaciones con ONGs generaron un impacto tan significativo que los medios empezaron a prestar atención. Mi nombre aparecía en artículos, no como la hija del empresario Castelli, sino como alguien que creaba algo único y transformador. Mi madre y mi hermano, por otro lado, seguían un camino opuesto. La fortuna de Enrico, heredada de nuestro padre, desapareció tan rápido como la había recibido. Inversiones mal planeadas, fiestas extravagantes y su arrogancia lo llevaron a la bancarrota en cuestión de meses. Intentó mantener las apariencias, pero pronto la casa de campo fue vendida, los autos desaparecieron y sus amigos adinerados se esfumaron como el viento. Mi madre no estaba mucho mejor. Tras gastar casi toda su herencia en ropa, joyas y viajes, comenzó a darse cuenta de que el mundo que tanto valoraba era vacío y efímero. Su soledad era evidente, pero el orgullo le impedía admitirlo. Aún así, de vez en cuando recibía mensajes suyos. Eran cortos, pero tenían un tono de arrepentimiento que nunca antes había percibido en ella. Yo, por mi parte, me sentía más viva que nunca. Trabajar en algo que amaba, sabiendo que estaba generando un impacto positivo, era la realización del mayor sueño de mi padre y mío. Utilicé parte de las ganancias para expandir las colaboraciones con ONGs y financiar proyectos de educación para mujeres jóvenes. Cada logro era un homenaje a la visión que mi padre había tenido para mí. Un día, decidí visitar su tumba. Llevé conmigo una pieza especial de mi colección, algo que sabía que él habría amado. Un blazer hecho de telas recicladas, pero con una sofisticación que reflejaba su estilo. Coloqué el blazer doblado sobre la lápida, como un regalo simbólico. «Papá, lo logré», susurré, mientras el viento soplaba suavemente a mi alrededor. «Convertí tu legado en algo que durará, no solo para mí, sino para tantas otras personas. Gracias por nunca dudar de lo que yo podía llegar a ser». En ese momento, sentí una paz que nunca antes había experimentado. Ya no había dudas, miedos ni inseguridad. Lo único que quedaba era gratitud. ¿Y Enrico y mi madre? Les ofrecí ayuda a ambos, no por obligación, sino porque era algo que mi padre habría hecho. Enrico la rechazó, aún atrapado en el orgullo que lo había llevado al fondo del abismo. Mi madre, en cambio, la aceptó. No quería dinero, sino compañía. Empezamos a vernos de vez en cuando y, aunque nuestras diferencias aún existían, pude ver algo humano en ella que nunca antes había notado. Hoy, sentada en el mismo apartamento donde todo comenzó, miro hacia la ciudad que se extiende más allá de las ventanas y no veo solo el mundo que mi padre construyó, sino el mundo que yo estoy construyendo. El legado que él dejó en mí no estaba hecho de dinero ni propiedades, sino de valores, coraje y fe en el futuro. Y así, sigo adelante, sabiendo que lo mejor aún está por venir. El pasado ya no es un peso, es la base de todo lo que soy. Mi padre siempre está conmigo, no como una sombra, sino como una luz que guía cada paso que doy. Por eso, sé que el legado de los Castelli nunca será olvidado.